Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Primera de Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Y el 4:1 dice, así pues, debido a que todo es nuestro, y nosotros de Cristo y Cristo de Dios, téngannos los hombres entonces por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que Dios bendiga su santísima palabra. Ese principio que Dios nos enseñó acerca de la autoridad de Dios no es algo de poca importancia. Es un pilar en el orden de Dios. No es simplemente una enseñanza, es una vida, es una estructura en el edificio doctrinal del gobierno de Dios. Debe ser de la Iglesia de Cristo en toda parte. Y en muchos lugares así se rige la iglesia. Pero, tristemente, y lo digo con tristeza, porque estoy hablando del pueblo de Dios, no se ha seguido el gobierno de Dios en la iglesia. La iglesia ha preferido imitar los sistemas de gobierno de los hombres, la democracia representativa y otros sistemas. Y lo han puesto como ruedas, y hay iglesias que se vanaglorían de lo bien que le ha ido con el sistema que han fomentado. No critico esos sistemas, pero creo que el sistema de Dios es el mejor. Y debido a que la iglesia no es nuestra, sino de Dios, creo que debiéramos de preguntarle a la cabeza cómo Él quiere que se gobierne la iglesia. Y esto no es un tema en el cual Dios ha guardado silencio. Dios ha hablado mucho desde el Génesis hasta el Apocalipsis de cómo Él quiere que la iglesia se rija. Y es muy importante. Ahora, yo entiendo que nosotros venimos de diferentes antecedentes religiosos y nos formamos de una manera. Y es muy difícil para nosotros entender algunas cosas cuando se hacen de acuerdo al plan de Dios. A veces somos sacudidos y hasta escandalizados porque no vemos lo que siempre vimos fomentar. Y quiero decirte que nuestro propósito no es estar en contra ni hacer las cosas contrarias a lo que hacen los demás. Ese es el espíritu del sectarismo, que buscan cosas en las cuales distinguirse del cuerpo de Cristo para decir que somos especiales. Nosotros no creemos que somos especiales. Me refiero con relación a nuestros hermanos. Con relación al mundo sí somos especiales, porque con relación a nuestros hermanos no somos especiales. Así que no estamos haciendo esto como para seguir la corriente contraria, como es una de las características del sectarismo. En el siglo pasado hubo un fenómeno en la iglesia. El descontento en mucha gente hizo que se dejaran las iglesias y formaran sus propias iglesias. Y se formaron
las sectas, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, los mormones y los adventistas, que son primos hermanos. Y hay características en esos hermanos que se han desviado de la fe central del Evangelio de Cristo. Y todo, si nosotros le decimos a esto iglesia, ellos le dicen asamblea, porque hay que buscar lo contrario. Y en la Biblia le llaman Santa Biblia, no, Sagrada Biblia. El asunto es no parecerse. La iglesia se reúne en domingo, vamos a resucitar el sábado judío. La iglesia cree que el alma es inmortal, vamos a decir que el alma se muere para no parecernos. La iglesia ha creído en infierno, vamos a decir que no hay infierno para no parecernos. Esa es la característica del sectarismo, no parecerse. Pero nosotros somos una iglesia de Cristo y estamos con el pueblo de Dios. Y creemos que aunque haya diferencia en el gobierno de Dios, esta es la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que nosotros hemos decidido, por instrucción de Dios, seguir las pautas de la palabra de Dios. Y esto no es una crítica ni nada, simplemente diciéndole lo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia para que nos dirijamos. Esto no es nuestro. Somos solamente administradores. No somos dueños de la iglesia. Cristo es la cabeza y a la cabeza que se le consulte, y la cabeza es la que dirige. Yo quiero, vayamos a Romanos capítulo 13. Romanos 13, 1 en adelante. Dice, sométase toda persona. ¿Cuántos quieren a la palabra de Dios, hermano? ¿Cuántos quieren obedecer la palabra de Dios? Acuérdense que a la voluntad de Dios no solamente hay que hacerla, hay que amarla. Aunque no nos guste, hay que amar la voluntad de Dios. No es suficiente hacerla, que a veces la hacemos de mala gana, como Jonás. Pero Dios quiere que la hagamos de buena voluntad. Dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Oigan esto, hermano. No hay autoridad que no venga de Dios. Hermanos, esto es palabra de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Aunque los hombres la usen mal, Dios la respeta. Y esa es la cosa que no podemos entender. No quiere decir que eso que se está haciendo es Dios que lo está haciendo. No, porque el diablo es el príncipe de este mundo y está haciendo un montón de barbaridades. Pero si Dios lo permite, es su voluntad. Porque hay una voluntad que es permisiva de Dios. Si Dios no quiere, no se hace. Porque lo que Dios no quiere, no lo puede hacer ni el diablo ni nadie. Bueno, que lo sepan, hermano. Y cuando Dios lo permite, tiene un plan o un propósito, o se va a glorificar en esto. Él sabe, porque Él es soberano. Pero Él dice que toda autoridad viene de Él. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es palabra de Dios. No es fácil tragarse eso ni masticarlo, pero eso lo dice la palabra de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas todas las autoridades, aun aquellas que no nos gustan y que son injustas. Oiga bien, eso es lo que dice ahí. Por ahí le dice que Dios es que quita y pone gobierno. No quiere decir que Jehová gobierna con ellos. Ellos hacen bien porque Jehová lo hizo. No. Ellos están en la carne, gobiernan. Pero Jehová respeta autoridad. Y Jehová se glorifica. ¿Cómo ustedes pueden entender que mientras el pueblo de Dios era esclavizado? Ustedes saben que Dios fue donde el faraón y lo sacó. O sea, lo humilló. Pero Dios dijo, mi siervo el faraón en una ocasión. Un hombre que se atrevió a decir, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a mi pueblo. Ustedes saben que el diablo también es siervo de Dios involuntariamente. Él no quiere serlo. Él no quiere serlo. En su espíritu es adversario a Dios y quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios hace. Pero Dios coge todo lo contrario y lo voltea y cumple su propósito. Porque Dios no puede ser vencido de lo malo.
Él vence con el bien el mal. Él es soberano. Y él usó al faraón para enseñar una gran lección a su pueblo. Luego, establecer una condición de opresión para luego libertar a Israel y dejarle grabado por todas las edades que él es el libertador y redentor de su pueblo. Dios llama a Ciro, el rey de los persas, mi siervo Ciro. Y él agarró a Israel y lo tenía subyugado y oprimía al pueblo de Dios. Él llamó a Nabucodonosor mi siervo Nabucodonosor, el que oprimía a su pueblo. Porque estaba cumpliendo un propósito, porque Dios estaba castigando a su pueblo. Y el siervo que le estaba ayudando a castigar era Nabucodonosor. Y le llama mi siervo. Claro, Dios agarró al faraón después que le hizo el servicio, lo humilló y le dijo, yo soy Jehová. Y a Ciro Daniel le leyó la escritura de los 70 años que Jeremías y los profetas habían hablado. El hombre se humilló, dio decreto para reconstruir a Jerusalén y Dios le llama a mi siervo a Ciro porque se humilló. Nabucodonosor se quiso ir en contra de la voluntad de Dios y cuando Daniel le descifró todo el sueño de la estatua, recuerdan capítulo 2, que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre aquí era de bronce y después los muslos eran de hierro y de barro cocido. Y ahí estaba la profecía de todos los imperios que iban a venir hasta el reino de Cristo. Entonces, cuando le va a decir la explicación del sueño, le dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Pero después de ti vendrá otro reino que será semejante a la plata. Y siguió. Y cuando Nabucodonosor, Dios le dijo que vendría otro reino después de él, eso no le gustó. Porque los reyes siempre estaban rodeados de brujos y adivinos para que le digan, yo voy a seguir en el reino, mi reino va a ser para siempre. Cuando Dios le dijo, no, no va a ser para siempre, no le gustó. ¿Y saben qué hizo Nabucodonosor? Desafió a Dios y mandó a hacer una estatua de oro completa. Dios dijo que la estatua, la cabeza de oro era el reino de él y que va a terminar y venía otro reino. Pero él hizo no la cabeza, hizo una estatua entera de oro. Como diciendo, el reino mío es de arriba hasta abajo. Y después mandó decreto que todo el mundo que no adorara esa imagen, brum, el horno después. Y después, ¿qué hizo Dios? Tomó a 4 instrumentos que fueron allá. Sabrán, Mesach y Abednego. Entonces el rey le dice, es verdad, Sabrán, Mesach y Abednego, que ustedes están desafiando mi autoridad. Es verdad que al sonido de la música ustedes no se postran frente a la imagen que yo levanté. ¿Qué Dios podrá librarlos a ustedes del lago de fuego? Un desafío al Dios de ellos. Entonces ellos dijeron, rey, el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. Y nos va a librar. Pero sepa pues, oh rey, que si él decide no librarnos y vamos a morir, aún así no adoraremos la imagen. Estos jóvenes llegaron a un conflicto entre la autoridad humana y la autoridad de Dios. Pedro le dijo a Sanedrín, tenemos que estar sujetos a ustedes hasta que ustedes como autoridad humana estén en conflicto con la autoridad de Dios. Es la única justificación para nosotros no someternos a una autoridad. Es cuando esté en conflicto con la autoridad de allá arriba. Y entonces cuando Dios estuvo con los jóvenes, yo veo 4 y uno es semejante al hijo de los dioses. El hijo de los dioses es el hijo de Dios. En hebreo es Elohim, que se traduce Dios o dioses. Y Jesús estaba ahí. Y entonces Nabucodonosor, cuando lo vio, lo mandó a sacar y decretó por todo su reino. Desde ahora en adelante no se adore otro rey en toda Babilonia que no sea el Dios de Sabrán, Mesach y Abednego. Porque no hay un Dios que salve como el Dios de ellos. Y el Señor le cayó la boca a Nabucodonosor y le dijo, yo soy Dios. El hombre siguió, se le olvidó el asunto y entonces siguió desafiando y lleno de petulancia y de arrogancia. Y comenzó a pasearse por los jardines colgantes de Babilonia, que son una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y decía, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Y dice que apenas estaba hablando, llegó el mensaje de Dios, por cuánto te has llevado la gloria mía. Te voy a mostrar que yo soy Dios. Lo agarró y lo puso a comer hierba como las bestias del campo.
con el pelo así, las uñas así, y lo quitaron del reino. Y después el Señor lo volvió en sí, lo peitaron, lo pusieron bien, y vino el hombre bien humildito, diciendo, la autoridad está en Jehová. Cuando Dios quiere humillar, Él humilla. Cuando Dios quiere abatir, Él abate. Cuando alguien quiere subirse por encima de su autoridad, Él lo baja. Pero Él lo baja. No lo bajemos nosotros. Deja que el Señor lo baje. Amén. A menos que Dios no nos mande a bajarlo. Entonces lo hacemos. Pero si Dios no nos manda, no lo hacemos. Lo que quiero decirle, hermanos, que tengan confianza en la dirección de Dios. Tengan confianza en que Dios dirige las naciones. Crean que Dios humilla. No cayó Egipto, no cayó Siria, no cayó Asiria, no cayó el imperio de los medos y los persas, no cayeron los caldeos, o sea, los babilónicos, no cayó Alejandro Magno, el imperio griego, no cayó el imperio más largo que ha existido, el imperio de Roma, no se decía que el comunismo iba a ser para siempre, no cayeron las murallas de Berlín, y van a caer las de la China también, y caerán todos los reinos que se levanten contra Dios. El único reino que permanecerá es de aquella piedra, aquella roca que le dará la imagen en los pies y se va a hacer el gran monte que es el reino de Dios. Es el único reino que permanecerá. Los demás caerán todos. Habrá evolución política, lucha de autoridad, caos y anarquía, los hombres tratando de usurpar la autoridad. Pero hay uno que está por encima de la tierra. Él dice que él está sentado en el globo de la tierra y ve a los habitantes de la tierra como langostas. Somos nosotros langostitas delante del Señor. ¿Quién eres tú, hombre vano, para tratar de altercar con Dios? Él es soberano. Toda autoridad es de Dios. En este mundo no hay nadie grande. La Biblia dice que la grandeza viene de Jehová. En este mundo no hay nadie fuerte. La Biblia dice que la fortaleza está en Jehová. En este mundo no hay nadie sabio. Decía el apóstol Pablo, el solo sabio Dios, a Él sea la gloria y la honra, el imperio y la potencia por todos los siglos de los siglos. ¡Aleluya! La autoridad viene de Dios. Y cuando Cristo se iba, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando dijo me es dada, no era porque no la tenía, sino porque era el Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre, representante, cabeza de la humanidad, ahora se le dio el reino de la tierra, que se lo quitó al diablo. Arriba lo tenía, abajo lo conquistó y se lo arrebató al diablo que engañó a la cabeza que era Adán. Muy bien, eso es para que entendamos que cuando Dios quiere quitar autoridad, Él lo quita. Pero la tentación de quitarla siempre está en nosotros. Y ahí es el peligro que Dios nos quiere advertir. Confiemos en Dios. Y en la iglesia pasa lo mismo. Ustedes ven cómo han caído los evangelistas y han creado un imperio alrededor de su persona y no se han sometido a ninguna autoridad. No han reconocido la autoridad de la iglesia, han estado alrededor de ellos. Han creado monumentos, edificios alrededor de ellos y han engañado al pueblo. Se han enriquecido con la fidelidad del pueblo de Dios. Y no le han robado al pueblo, le han robado a Dios. Porque ese dinero es de Dios, no del pueblo. Entonces, ¿qué ha pasado? Han traído vergüenza a la iglesia. Una vez, el presidente Santo Domingo lo acusaron de que en el país había presos políticos. Y decía un momentito, en las cárceles hay políticos presos. Claro, un rejuego de él, ¿no? Pero de esta manera la expresión es la enseñanza. Hay presos políticos, no, hay políticos presos. Quiere decir, políticos que cometieron delito y por eso estaban presos. Era lo que él quería decir. Y entonces yo cogí esa palabra y la traduje aquí para decirle, hay ladrones evangelistas, no evangelistas ladrones. Quiere decir que fueron ladrones antes de ser evangelistas y se metieron a ser evangelistas para ser ladrones. Es como Judas. Jesús dijo, ustedes los han sido elegidos, pero hay uno de ustedes que no es de nosotros. Entonces la gente no acusa a los evangelistas, pero esos no eran evangelistas. Son ladrones que han usado el evangelismo para enriquecerse. Es otra cosa. Pero aún así, no hay ladrón que se meta en la casa de Dios a engañar al pueblo. Que Dios no lo agarre y lo avergüence públicamente. Porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y tarde o temprano,
Y le voy a decir, Dios no se ha caído del trono. La gente nos juzga a todos por ellos. Pero llegará el momento que Dios va a separar el trigo de la cizaña. Y va a vindicar la honra del pueblo de Dios. Porque hay hombres y mujeres íntegros, y son muchos, que están administrando santamente los recursos de Dios. Y que como Pablo están haciendo tienda para no quitarle la gloria a Dios. Y para que el pueblo siga creyendo que hay hombres y mujeres santos que temen a Jehová y administran en la autoridad de Jehová y en la integridad del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ay, papá, esto sí es verdad que está difícil de masticar. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto no está en el antiguo pacto, ¿sabes? Está en el nuevo. Yo creo, hermano. Allá hay mucha condenación. Y las que están allá no nos caen a nosotros. Pero los que están en el nuevo son del nuevo, ¿sabes? Y aquí hay un castigo de Dios a aquellos que resisten las autoridades. Y eso es lo que es difícil del cristianismo. Porque hay autoridades que son injustas, opresivas, engañosas. Y han hecho que los santos sean, porque que ama la justicia y ve esas cosas, ay, es que es santo. Y pensar que Dios no me mandó a poner la mano y yo me estoy muriendo por dentro. Qué mal que está haciendo. Mira cómo está engañando al pueblo. Mire. Pero Dios dice, no meta tu mano. La Biblia dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Déjamela a mí, no la coja tú. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Hermano, el juicio es de Jehová, no es nuestro. A menos que Dios no nos ponga aquel día, nos vamos a juzgar aquel día. Pero cuando Él nos ponga, no te ha puesto todavía a juzgar, no juzgues todavía. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Creamos a Dios. Es muy difícil para nosotros entender a Dios, ¿verdad? A mí a veces me mete indignación a ver a los hombres blasfemando a Dios, viendo la evidencia de Dios y negándola. Y se me mete un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y quiero como Elías mandar a que venga fuego del cielo. Pero veo que mi Dios no contesta. Entonces me enojo con él. Y me dice el Señor, óyeme, y los 500 denarios que yo te perdoné a ti. Últimamente me está recordando los denarios. Me dice, oye, los 500 denarios que yo te perdoné a ti. Y tú quieres acabar con esta gente porque deben 100. Papá, tuya la misericordia y tuya la justicia. Tú eres el que lo sabe todo, papá. Yo solamente voy a ser un siervito que te voy a servir en lo que tú digas, ¿sabes? No me voy a poner en el lugar tuyo. A veces nosotros decimos que no le quitemos la gloria a Dios, pero vamos a definir que hay muchas cosas que le quitan la gloria a Dios. Y cuando usted toma el juicio de Dios en su mano, usted le está quitando la prerrogativa a Dios. Eso no es suyo. Usted le está quitando gloria a Dios. Amén. Seguimos, el 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. En sentido general, eso es verdad. Hay excepción, porque cuando el gobierno o la autoridad es injusta, aún a los cristianos le hace daño, a los justos. Pero generalmente, lo que ustedes ven, busquen las estadísticas. ¿A quiénes le dan balazos? Generalmente, hay excepción a toda regla. Pero las estadísticas, a la gente que anda a las 3 de la mañana metida en los bares, o andan metidos en el subway de noche, o están en discoteca metidos, o se ponen a vender droga, a veces nadie lo sabe, no se sabe dónde salió el tiro, se cree que es una casualidad, los abogados tratan de mostrar lo contrario en la corte, pero generalmente la gente de respeto, la gente de trabajo, la gente de bien, no tienen problema. Yo seguro que si yo le digo a ustedes, ¿cuántos aquí nunca han ido a una corte? Seguro que la mayoría levanta la mano.
Ustedes no son gente de eso. Yo nunca he ido a una corte. Fui una vez porque quería que iba a ser abogado. Y me gustaba meterme a los juicios, ver a los abogados peleando los unos a los otros, cuando yo era muchacho. Pero no, nunca he ido por problemas. A mí nadie nunca me ha provocado en la calle. Nadie me ha ofrecido golpes. Gracias a Dios. Puede que suceda que uno andando por ahí venga a alguien injustamente. Entonces está en el plan de Dios. Dios lo permitió, por algo lo permitió Dios. Enseñarte paciencia, mostrarte su poder y muchas otras cosas, mostrarte más confianza en Él. Pero estoy hablando en forma general, aquí está hablando generalmente. Las autoridades andan detrás de los delincuentes. No estamos hablando desde el punto de vista político aquí, sino en cuanto a lo establecido por los hombres. Aún los hombres siendo injustos, la policía anda detrás de los drogadictos, de los delincuentes, de los que cobran más de los taxes, de los engañadores. Y usted paga su taxi, vive bien. Es muy raro, a menos que no haga una trampa y lo metan a usted en el problema. Pero generalmente la justicia está establecida. Usted lee la ley de los gobiernos y generalmente es la ley de Dios. El que roba, el que mata, el que hace esto, generalmente son las mismas leyes de Dios, que los hombres lo han puesto en su terminología y la aplican. No quiere decir que no hay justicia, estoy hablando en general. Esa es la verdad. O si no, ese es el ideal. La justicia no anda detrás del que hace lo bueno, sino del que hay que hacer lo malo. Porque es servidor de Dios para su bien. Oigan, le llama servidor de Dios a las autoridades. El policía que está cuidando la calle es un siervo de Dios, es lo que dice ahí. El bombero que está apagando el fuego es un siervo de Dios. El concejal que está allí sentado en un banco es un siervo del alcalde. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con su política, con lo que no estoy hablando de eso. Estoy hablando en oficio. Y déjeme decirle que Dios también le va a pedir cuenta a ellos, hermano. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y esas autoridades injustas tendrán un día que sentarse a darle cuenta a Dios. Porque hicieron un mal uso de la autoridad y la autoridad es santa y pertenece a Dios. Pero nosotros tenemos que verlos con respeto. Porque están para establecer el orden y el orden viene de Jehová. El orden viene de Jehová. Los sistemas de gobierno para que haya orden vienen de Jehová. Dice, porque es servidor de Dios para su bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En este caso el policía lleva el revólver. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, que haya una buena motivación aún sirviéndole al gobierno, sino también por causa de la conciencia. Te voy a decir una cosa. Las cosas de Dios no nos caben en la mente, pero son las cosas de Dios. ¿Sabes lo que te quiere decir Dios a ti? Que tú te debes someter al policía y a todas las autoridades que están puestas ahí. Que tú debes pagar los taxes, que no debes engañar al gobierno, porque al engañar al gobierno está engañando a la autoridad. Pero la autoridad no es el gobierno que está ahí, el representante, sino aquel que está detrás, a quienes ellos sirven sin saberlo. Pues ellos no lo saben, que le están sirviendo a Dios. Pero Dios, para mantener este mundo, estableció un orden. Y Él defiende ese orden. Y Él quiere que permanezca ese orden. Y Dios no es un Dios de anarquía ni de caos. Dios ama el orden y quiere el orden en los gobiernos, en la sociedad, y quiere la justicia. Yo estoy explicando lo que dice ahí, por favor. No digan el pastor dijo, o ustedes tienen otra interpretación. Eso está demasiado claro ahí. Dice que la Biblia es su propio intérprete. Lo que pasa es que no es fácil masticarlo. Porque nosotros lo que vemos alrededor nuestro es otra cosa. Pero Dios lo dice. Así que ahora usa la fe. No ponga los ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Amén. Y lo que no se ve, Dios que habló. El 6. Pues por esto pagáis también los tributos o los taxes. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Los taxes, los tributos, hay que pagárselos porque son siervos de Dios para que siga el orden.
Y miren que no es fácil pagar los taxes. Y aumentan constantemente. Y estamos al grito. Miren, vayan a otros países que no hay nada y díganle, ¿qué prefiere? ¿Pagar taxes y tener muchas bendiciones o no pagar nada y vivir en miseria? No, pues no hay hay que pagar taxes porque hay bendición. Entonces no nos quejemos tanto de los taxes. Demos gracias a Dios por la bendición. Tiene derecho a estar en desacuerdo con el gobierno, a protestar, está bien. Pero al final súmete, porque Dios te manda. Ustedes ven que tenemos problemas con la autoridad nosotros. Y eso yo le estoy poniendo a la de los gobiernos cuando entremos a la de Dios. Entonces va a ser más difícil para nosotros. ¿Saben, hermano? Para esto se necesita, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. 2, amor a Dios. Porque le amo y obedezco. 3, confianza en Dios. Aunque yo no lo puedo explicar, aunque es injusto, yo sé que mi Dios un día va a juzgar y Él va a poner el orden. Así que Él me manda a soportarlo, porque si me revelo, entonces estoy en contra de su voluntad y rompo el orden. Y la mayor evidencia de que Dios tenga el asunto es que no hay un gobierno que ha durado toda la vida. ¿Okay? Dios es justo, creámosle a Dios. Es 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Yo le voy a decir una cosa, hermano, aunque esto es difícil para nosotros, esto glorifica a Dios. Si todos los ciudadanos del mundo oyeran esto, el mundo fuera otro mundo. Porque entonces Dios no permitiera que hubiera gobiernos injustos en la tierra. Pero el refrán, los pueblos merecen los gobiernos que tienen, no es exactamente la verdad, pero tiene algo de verdad. Y es que a veces Dios permite a los pueblos para lograr su propósito cierto tipo de gobierno. O no lo hizo Dios con su pueblo, con el faraón, con Ciro y con todos los imperios. Todos los imperios han oprimido a Israel. El único imperio que se ha ido a favor de Israel ha sido los Estados Unidos. Por eso creo que tienen bendición de Dios. Todos los imperios han ido en contra del pueblo de Dios. Y un día se volcarán quizá en contra de nosotros. Como lo tuvieron en Rusia, en otros lugares, donde se practica el ateísmo y la rebelión contra Dios. Y en medio de las persecuciones que hacían los cristianos, maldecir al César, crear revoluciones contra el César, el cristiano es perseguido, pero no persigue. El cristiano es maltratado, pero no maltrata. El cristiano se le falta el respeto, pero él no lo falta a nadie, porque ese es el Espíritu de Cristo. Pero un día Dios nos recompensará por haber seguido su consejo. Porque si nosotros le pagamos a los opresores injustos de la misma manera que ellos actúan, nos ponemos exactamente en el mismo lugar de ellos y caerá sobre nosotros el mismo juicio que caerá sobre ellos. No hay autoridad que no venga de Dios, nos enseña la palabra. Quiero que ustedes vayan conmigo a 2 de Pedro. Dios me dijo que comience con las autoridades humanas, para cuando lleguemos a las espirituales, entonces nos sea más fácil. 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hay una cosa que Dios sabe hacer muy bien. Escúchalo, pueblo santo. Tu Dios es un perito, un experto y sabe muy bien librar de tentación a los piadosos. Si mi Dios me sabe librar, entonces yo estaré librado. Ahora también Él sabe reservar. Él sabe reservar el castigo para los injustos el día del juicio. Y eso es lo que nosotros no queremos. Eso es lo que nosotros queremos ver. Nosotros no queremos una reserva. Queremos verlo ahora. Queremos ver el fueguito caer sobre los injustos y ¡guau! Pero decimos amén porque nos libra a nosotros. Pero no decimos amén porque sabe reservar. Hay un día de juicio. El Señor ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo por ese varón que se llama Jesucristo. Entonces tengamos paciencia hasta el día del juicio. Porque si Dios la tiene,
que es el justo a quien se le ofende diariamente a su santidad? ¿O creen ustedes que la santidad de Dios no reacciona frente a la inmoralidad, la corrupción? La Biblia dice que Jehová ama a los pobres. ¿No dice la Biblia que Dios le encomendó los pobres a la iglesia? ¿No dice la Biblia que le da a un pobre le presta a Jehová? ¿No dice la Biblia que Jehová es el Dios de las viudas y de los huérfanos? Entonces, ¿eres tú más justo que Dios? ¿Soy yo más justo que Dios? Y si Dios es capaz de retener la ira hasta el día de la ira, ¿quién eres tú para apresurarla? Tenemos que tener el mismo sentir de Dios. Y el sentir de Dios es reservar el juicio para el día del juicio. Mientras tanto nos toca como Dios ser tardo para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios. Es meternos con Dios. Es seguir a Dios. Es estar en el sentir de Dios. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian. ¿Qué cosa desprecian? ¿Qué es el señorío? La autoridad. Esta gente desprecia la autoridad. Hay otros que hacen mal uso de la autoridad. Hay otros que se enriquecen con la autoridad. ¿O no es eso lo que vemos todos los días con los dictadores y toda esta gente? Oigan cómo le llama la palabra. Atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las autoridades superiores. ¿Cómo le llama a Dios a esa gente? Contumaces y rebeldes que no temen. Hermanos, en nosotros tiene que haber temor de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Pero en esta gente, ellos no entienden estas cosas, pero tú y yo sí la entendemos. El 11 dice, mientras, oigan esto, mientras que los ángeles, ¿quiénes? Que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Oigan esto, hermano. Los ángeles que andan por aquí volando en misiones especiales, viendo lo que hacen los hijos de los hombres, y ven lo que hacen las autoridades injustas, y ven las opresiones, y ven las cosas, no se atreven a maldecirlas. Y ellos son superiores, y ellos conocen lo que es justicia. Y ellos aman el orden de Dios y el gobierno de Dios y a los hijos de Dios y a los hombres que son hijos de por creación. Sin embargo, los ángeles no se atreven. ¿Saben por qué no se atreven? Porque los ángeles viven bajo autoridad y saben y entienden lo que es someterse a una autoridad. Y aman el someterse a una autoridad. Y aman el orden. Y para Dios vale más el orden que cualquier otra cosa. Y Él lo rompe cuando Él le da la gana. Y Él lo reconstruye cuando Él quiere. Para eso es Dios y es soberano. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los oídos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Quiénes son esos? Los rebeldes, contumaces y los que se levantan contra las autoridades con otro espíritu. Primera de Pedro, el capítulo 3. Por causa del Señor. Muy bien, ahí está la explicación de todo el sermón. Para aquellos que se les hace difícil someterse a las autoridades o a los que se nos hace difícil, porque la verdad es que reaccionamos frente a las injusticias y queremos otra cosa. Si no lo puedes hacer por voluntad de la carne, hazlo por voluntad del Espíritu. Por causa del Señor, por causa del Señor, ahí está la motivación.
someteos a toda institución humana por causa del Señor. Y yo le voy a decir una cosa, el Señor nos conoce. Y si Él dice por causa de Él, es para darnos una motivación superior, porque si no se nos hace difícil. Yo quiero decirle, hermano, que yo le estoy hablando a ustedes, pero también yo tengo la misma lucha. Yo soy un ser humano, yo no soy un ángel que baje del cielo. Yo reacciono frente a las noticias, veo las cosas y protesto y me retuerzo. Pero Dios me dice que por amor a Él, por causa de su gobierno, de su propósito y de todas las cosas explicadas aquí, que me someta a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Hermanos, los cristianos tenemos que ser los mejores ciudadanos del mundo, porque vive Cristo por la fe en nuestros corazones. Tú tienes que respetar al manager en la factoría, a todo el que está sobre ti con respeto. Y tú dirás, ¿por qué ese individuo no se lo merece? Él no se lo merece, pero Dios te manda. Y la Biblia dice que ni el diablo tenga nada que decir de vosotros. Hazlo por causa del Señor y tápale la boca al diablo. Para el día que venga el juicio sobre esa factoría, no te toque a ti. Y le voy a dar un consejo a ustedes que Dios me ministró a mí, se lo digo siempre a los que están en problemas y sufren injusticia. En un juicio nunca tenga a Dios en contra tuyo. Oye, consejo de Dios. Nunca tenga a Dios en contra en nada. Tenga a Dios sentado como abogado tuyo y no como juez tuyo. Ahora, para tú tener a Dios como abogado y no como juez, estoy hablando no de la salvación, sino de aquí, de la lucha con los hombres. Tú tienes que obrar con el Espíritu de Dios. Quiere decir que si te ofenden, tú no vas a ofender. Porque inmediatamente tú ofendes, ya te pusiste en el lugar del otro y ya Dios no te respalda. Porque tú estás en el mismo lugar del mal. Pero cuando tú sufres el oprobio, la vergüenza y sufres el agravio por causa del Señor, el día que venga el juicio del Señor o cuando haya que pelear el caso, Jehová será tu abogado y tu defensor. Por cuanto lo hiciste por Jehová y te sometiste a Jehová. Y le voy a decir una cosa a aquellos que no me entienden administrando. Esa es la forma que Dios me ha dado para vencer a mis enemigos. El Señor le ha callado la boca a todos. Porque mientras me estrujaban, me metían, rendisponían, yo callado. Pero muévete, hombre. Que yo tengo quien pelee por mí. Déjalo tranquilo, déjalo. No dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Hay que creerle a la palabra de Dios. Jehová es tardo para la ira, pero cuando baja, baja. Y en todos los juicios, yo he tenido al Señor como abogado. Y me ha sacado bien, ha avergonzado a mis enemigos. Están en derrota mientras yo estoy en victoria y no tengo amargura en mi corazón. Porque lo hice por causa del Señor. Ahora sí, yo reaccioné. Y al indio se me subía, pero me retorcía con Dios. Allá en la presencia de Dios. Y a veces iba ya decidido a meter la pata y a hablar. Y cuando iba, el Señor sacaba palabras lindas y suaves. Y yo, qué lindo tú eres, papá, qué lindo. Y saben, hermano, qué pasa muchas veces. Que Dios, por ese espíritu, convierte a los enemigos en amigos. Gloria a Dios. Y yo, no solo digo por mí, yo estoy hablando de mi testimonio conmigo. Porque yo también he sido causa de muchos engaños e injusticias. De hombres no íntegros. Y ahora le doy gracias a Dios por ellos, porque han sido escuela de Dios para mi vida. Hay que dar gracias por los opresores. La carne no da gracias, porque sufrió mucho, pero el Espíritu da gracias. Por los instrumentos no agradables. ¿Entendieron el consejo? Cuando haya alguien provocando, si hace igual, estás en el mismo plano que el otro, y Jehová no tenga el asunto. Ay, Señor, líbrame, que te libre tú diciendo mala palabra igual que este. Ofendiendo igual que él. Allá tú con tu pleito. Te fuiste a la carne, que te libre el de la carne. Pero cuando tú andas en el Espíritu y somete todo a mi Señor, papá, mi Dios, ayúdame a mantener el Espíritu de Cristo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Oh, te están calumniando, están diciendo muchas cosas injustas de ti que no son verdad. No salga a defender. No salga a defender. Hay una hermana que me enseñó una lección tremenda. Hay un montón de hermanos hablando de ella. Y saben, hermana, lo que están diciendo de usted. ¿Quién lo dice? Hasta pastores están diciendo eso.
Y ella con toda su humildad le dice, mire hermano, ¿quién se lo dijo? Pastores, muchos hermanos están diciendo eso. Dice, pues mire hermano, los cristianos no hablan mentiras. Si los cristianos están diciendo eso, pues créanlo, porque los cristianos no hablan mentiras. Óigame, hay que tener una cosa bien alta, ¿sabes? Para usted decir, si quieres, óyelo a ellos, porque ellos no hablan mentiras, son cristianos. ¿Saben? Cuando tú estás bien elevado en el espíritu, la carne no te pica. Tenemos que estar como el sol, y el sol es Cristo. El sol está bien alto y puede estar nublando. Puede venir el huracán Inés, el huracán Teófilo, el huracán que sé yo, llevarse a medio mundo, mucho nublado, muchos relámpagos, todo está oscuro y el sol está allá arriba brillando. Así tenemos que ser nosotros con relación a las provocaciones, hermano. Así era Cristo, hermano. Hasta bofetones le dio. ¿Por qué me pegas? Y hablado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Qué humilde el maestro. Una saliva en la cara. Si Jesús coge la espada como Pedro la quería coger, hubiera sido igual que Alejandro Magno que cogió la espada. Que Napoleón Buenaparte o Malaparte que cogió la espada y otro que cogió la espada. Él no corrió la espada. ¿Saben ustedes, hermano? Hay una cosa que a mí me conmueve de mi maestro, que aún los enemigos de Cristo no pueden hablar mal de su persona. ¿Saben ustedes que Mahoma habla bien de Jesús en el Corán? Mahoma, los árabes, los musulmanes son enemigos de los cristianos. Y Mahoma habla bien de Jesús, dice que era un gran profeta de Dios. ¿Saben ustedes que los judíos, muchos judíos, hay un libro que hay una parte tremenda del libro que me hizo beber lágrimas de las cosas lindas que han dicho los judíos de Jesús? Pueden decir que es un falso Mesías y que no es Mesías, pero de su persona, como vivió, no pueden decir nada. Los que mandaron vinieron diciendo, señores, ¿por qué no lo arrestaron? Es que nadie ha hablado, es que nadie ha vivido como ese hombre. Ese hombre no es un loco no habla así. Y saben, los ateos. Yo le dije en estos días que hasta los ateos quieren tener a Jesús en su partido. Porque Fidel Castro predicó por muchos años que el primer comunista fue Cristo. ¿Saben que yo aprendo con eso? Que lo quería tener en su partido. Y si Fidel lo quería tener en su partido, es porque no tiene nada malo que decir de él. ¿Me entendieron ustedes, hermanitos queridos? Y no creía en él y lo quería tener en su partido. Quiere decir que un día el diablo se va a postrar delante de él y le va a decir, Nazareno, eres justo. Y el corrupto soy yo. Venciste, Nazareno. La justicia tuya ha vencido la maldad mía. Me merezco el lago del fuego y azufre para siempre. Él lo va a confesar. Jesús no se dejó provocar por sus enemigos. Cuando le maldecían en la cruz, bendecía. Oraba por sus opresores. Quiere decir que él no se dejaba provocar. Cuando tú no te dejas provocar es porque el Espíritu está en control, porque el Espíritu sabe que es superior a la carne. El Espíritu sabe por quién se dirige y tiene control sobre la potestad de las tinieblas. Muchas veces el diablo viene a ti a provocarte y tú sales. Y entonces ahí el nombre del Señor no es glorificado, todo lo contrario. La mayoría de las cosas que nos vienen son artimañas del diablo, para que la carne brote y ahí hacer lo que quiere. No deis lugar al diablo, dice la palabra, hermano. Y para eso tenemos que estar sujetos al Señor y a su palabra, aunque su palabra no sea a nosotros un escándalo. Versículo 14. Ya sea los gobernadores, como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Miren ustedes, Pedro y Pablo no escribieron el mismo día juntos y dicen la misma cosa, que nos sometamos a las autoridades, porque las autoridades están para hacerle bien a los que se portan bien y mal a los que se portan mal. Lo mismo dice, porque eso creo que es palabra de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Oigan bien, miren hermanos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese Maquiavelo, el fin justifica los medios. Me provocaron, provoco, me dieron golpeo. Injusticia, otra injusticia. Engaño, otro engaño.
Entonces, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los gentiles que no conocen a Dios? Yo no sabía, yo no me acordaba que este versículo estaba ahí. Yo lo estaba citando. Pues yo no lo tenía en mis planes de leerlo. No llegué hasta ahí cuando estaba leyendo esto. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Palabra de Dios. ¿La creen? Hermanos, si te retuerce, es porque Dios te está sometiendo. Vamos a lucir mal delante de mucha gente. Yo imagino que a Jesús decían, pero ¿qué pasta tiene este tipo? Pues mira cómo lo tratan él igual. Dice que lo amen, estos sinvergüenzas. Mira cómo anda él. Parecía humillado, pero no estaba humillado. Es que él tenía dominio sobre todo. Y si él dejaba provocar, perdía su dominio. El hombre que anda en bien no se deja provocar por el mal. El hombre que anda en justicia no se deja provocar por injusticia. Está en control. Yo sé quién soy, a quién represento y en quién he creído. Control. Inmediatamente te provocan y tú caes en la tentación de la provocación. Ya, perdiste tu autoridad, perdiste tu representación o como representante tu acción, porque tú representas a Dios como embajador de la gracia de Dios. Esto tiene que durar en tu corazón para siempre, con humildad, hermano. Y hablan mal, como Jesús, habla bien. No, porque sí, perdí el control. ¿Y qué pasa? ¿Qué dominio tiene? Mira, el de la calle dirá, oye, este tipo tiene sangre de cucaracha. No, yo tengo el Espíritu Santo que gobierna mi vida y tiene dominio sobre mí. Y yo soy amo de las circunstancias, no soy esclavo de ellas. Yo no me dejo arrastrar. A veces andamos en el carro y se nos atraviesa. ¿Cuál es el hecho? Él perdió el control y yo también lo voy a perder. Oye, y a veces ellos se te meten, ellos te quieren chocar y ellos te ofenden con palabras. Ahí es que tú tienes que pedirle a Dios, porque a la carne nunca puede dar eso, ¿sabes? Esto es algo muy superior a la carne y a la razón. Es de Dios. Levanta la mano. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por este mensaje. Así como son más altos los cielos que la tierra, son tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Hay cosas que jamás las vamos a entender, porque están contrarias a lo que se predica en el mundo, al humanismo, al espíritu de rebelión. Los ideales de los últimos siglos han inculcado las rebeliones, las revueltas, los caos, la anarquía, que han traído como reacción gobiernos injustos. Porque tú mismo cuando ves estas cosas dices, si ustedes no confían en mí, sino en el gobierno que ustedes pueden poner, pues ahí tienen uno. Y entonces tú te echas a un lado y lo dejas a ellos con sus propios métodos, aunque tú sigues respetando las autoridades. Pero Padre, si nosotros nos sometemos a ti y por amor a ti nos retorcemos en la carne para en el espíritu someternos a toda autoridad y orar por ellas, orar por los presidentes, por los alcaldes, por los concejales, para que el Espíritu Santo tuyo entre en esas sesiones del Congreso, cuando se están dictando leyes, creyendo, Padre, que tú puedes hacer que hasta las sillas hablen en el Senado y puedes levantar aún los peores enemigos de la justicia para convertirlo en abogados de la justicia y de lo correcto. ¿No lo hiciste tú con el apóstol Pablo, que era el perseguidor que mataba a los cristianos? Y lo hiciste el mejor defensor del cristianismo. Ayúdanos a creer en ti y no en los hombres ni en las circunstancias. Porque a vivir de esta manera es por obediencia a ti, por la elevación de tus pensamientos con relación a los nuestros. Tú nos has dado hoy a beber algo muy elevado. Provoca nuestra razón. Hace retorcer nuestro espíritu rebelde, nuestra carne, para enseñarnos algo que tú respetas. ¿No dices tú en tu palabra que cuando Miguel estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a lanzar juicio de maldición contra él, sino que dijo: Satanás, el Señor te reprenda? Ni aún a Satanás te atreviste, Padre, a maldecirlo, sino que lo reprendiste, porque tú eres un Dios de respeto. Y aún a tu peor enemigo que te odia a muerte,
lo trataste con respeto. Una vez le tuviste que decir, apártate de mí, Satanás, pero no echaste maldición sobre él, ni le faltaste respeto. El diablo no puede decir de ti. Sin embargo, él vive blasfemando tu nombre. Él vive poniendo palabras sucias en los labios de los hombres en contra tuyo y de tu gobierno. Sin embargo, tú no haces lo mismo con él. Lo reprendes, le ordena que salga, te enseñorea sobre él, pero nunca le ofende, porque tú eres un Dios de respeto y tú amas el respeto. Nosotros tenemos que ser igual, que ninguna palabra descomedida salga de nuestros labios. Siempre respetando, aún los que son inferiores a nosotros en posición social o en el trabajo, o los que están bajo nuestra autoridad, porque tú requieres lo mismo que de los siervos que sirven como de los siervos que están en autoridad. El respeto mutuo, que es la paz. Y las palabras suaves calman la ira. El espíritu sereno de Cristo humilla la soberbia y petulancia diabólica de la carne. Y de esta manera vencemos todo lo animal, diabólico, infernal. Y Cristo es glorificado y exaltado. Y tú le muestras al mundo que tus pensamientos son superiores a los pensamientos satánicos. Y que tu gobierno está cimentado en la justicia y la santidad. Y que tú ni aún a lo más aborrecible le faltes respeto. Porque tú eres un Dios de respeto y tu palabra también. Y tú no tienes que ofender a nadie para reprenderlo o corregirlo. Enséñanos la misma cosa a nosotros, Señor. A someternos a toda autoridad. Y al final tú juzgarás a la autoridad y no nosotros. Que estas verdades queden profundamente arraigadas en nuestro ser. Gracias, Padre. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.